¿Quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos? Dale Implexin. Implexin es un multivitamínico estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Amerifarma. Bien, vamos a iniciar con hacia dónde van las tasas de interés. La Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de ese país, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, son los principales bancos internacionales, son los principales bancos a nivel de lo que se conoce como autoridades monetarias, y ellos definen hacia dónde van las tasas de interés a nivel internacional. En el caso que nos interesa a nosotros, República Dominicana, Estados Unidos es el principal banco central, la Reserva Federal. La Reserva Federal, lo que ellos hagan nos afecta inmediatamente. Y en ese sentido, su principal instrumento de política monetaria, lo que se llama la tasa de interés, es la tasa de interés de los fondos federales. Los fondos federales son los fondos a los cuales tienen depositados los bancos que, por ejemplo, los bancos comerciales, colocan en el Banco Central de los Estados Unidos, es decir, en la Reserva Federal, y esos se prestan entre ellos. Es decir, la tasa de interés de la Reserva Federal o de los fondos federales es la tasa de interés que cobran los bancos cuando tienen dinero depositado en exceso en el Banco de Reserva, en el Banco Central de los Estados Unidos, y ese dinero se le presta a otro banco. Eso es lo que se conoce como la tasa de interés de los fondos federales. Esa tasa de interés ahora mismo es de 0.12, 0.13%, es decir, tiene un periodo desde diciembre del año 2008, periodo largo, que es prácticamente cero la tasa de interés. ¿Por qué el Banco Central de los Estados Unidos tiene esa tasa de interés tan baja? Porque quiere estimular su economía, quiere estimular la economía mediante el aumento de la demanda agregada. Y el aumento de la demanda agregada generará un aumento del empleo. De hecho, la tasa de desempleo en el momento en que comenzó a ejecutarse esa política de reducción y mantenimiento de bajas tasas de interés era una tasa de desempleo de alrededor de 10%. Hoy día la tasa de desempleo es de alrededor de 5.3%, es decir, que se ha reducido. Ahora, el otro punto que también toma en cuenta las autoridades monetarias de los Estados Unidos es que la tasa de inflación sea una tasa de inflación que por lo menos esté cerca del 2% y todavía está muy lejos del 2%, y entonces por esto es que mantiene la tasa de interés baja. Ahora bien, como ya la tasa de desempleo ha bajado de 10% a 5.3%, ya se comienza a hablar de que va a subir la tasa de interés de los fondos federales, es decir, la tasa de interés de política monetaria en los Estados Unidos. ¿Y a cuánto va a subir esa tasa de interés? Esa es la gran pregunta. Ya se sabe que puede ser a final de este año. Se pensaba que iba a ser a mediados de año, pero se decidió que va a ser a final de año. Hay otras personas que pronostican que será el año que viene, pero lo más probable que ocurra es que a final de año, en el último trimestre del año, suba la tasa de interés. ¿A cuánto pudiera subir esa tasa de interés de la Reserva Federal? Pudiera subir para este último trimestre del año, de este año, pudiera ser de alrededor de 0.35%, es decir, que pasaría de 0.13 a 0.35%. Aquellos que estén más interesados en estos datos pueden ir directamente a mi blog, que tengo un artículo ahí sobre hacia dónde va la tasa de interés en el 2017. Aquí pueden encontrarlo esto en mi blog, www.jaimearistescuder.blogspot.com, repito, www.jaimearistescuder.blogspot.com, y ahí está la tasa de interés de la Reserva Federal, y ahí señalo que para este año, el último trimestre, sería 0.35% en promedio, para el año 2016 sería 1.26% y para el año 2017 2.12%, es decir, que de aquí al 17 subiría en 200 puntos básicos la tasa de interés de los Estados Unidos, la tasa de interés de los fondos federales en los Estados Unidos. Y en consecuencia, esos 200 puntos básicos impactarían sobre la tasa de interés de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que ahora están pagando alrededor de 2.33%. Ese 2.33% más los 200 puntos básicos sería la nueva tasa de interés que pagarían los bonos de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué pasaría con el caso de la República Dominicana? La República Dominicana ahora mismo está pagando alrededor de 5.3% por los bonos a 10 años. Es decir, si República Dominicana sale hoy a colocar unos bonos soberanos a 10 años, estaría pagando 5.3%
por esos 10 años. Es decir, anualmente estaría pagando la República Dominicana por esos bonos soberanos 5.3%. Si tiene un mayor plazo, tendría que pagar más. Si tiene un menor plazo, pagaría menos. Entonces, si sube de aquí al 2017 en 200 puntos básicos la tasa de interés de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que sirve como referencia para a partir de ahí colocar lo que es la prima de riesgo y calcular entonces la tasa de interés que debe pagar la República Dominicana cuando emite deuda en el mismo plazo, que sería 10 años, uno pudiera estimar que para la República Dominicana colocar en el año 2017 deuda a finales tendría que estar pagando 7.3%, es decir, que subirían alrededor de esos 200 puntos básicos. Claro está, pudiera República Dominicana reducir ese 7.3% a 6.8%. ¿Cómo lo pudiera hacer? ¿Cómo pudiera lograr esa reducción de 7.3 a 6.8% en el año 2017 la República Dominicana? Lo pudiera hacer siempre y cuando ejecute una política que asegure, primero, un aumento de las reservas internacionales. Si de aquí al 2017 República Dominicana continúa aumentando sus reservas internacionales como lo ha hecho en los últimos años, si lo continúa haciendo, pues esto favorece a que los agentes económicos que adquieren esos bonos piensen que República Dominicana ha mejorado su posición de liquidez externa y al mejorar su posición de liquidez se reduce la prima de riesgo. Y entonces, en consecuencia, esos 200 puntos básicos que se incrementaría la tasa de interés de la Reserva Federal no se traducirían totalmente en un incremento en la misma magnitud para la deuda dominicana, sino que pudiera incrementarse en vez de 200 puntos básicos, solamente 150 puntos básicos. Lo otro que hay que tener en cuenta es que República Dominicana pudiera mejorar su calificación crediticia también, no solamente mejorando sus reservas internacionales netas, sino también reduciendo su déficit público. Si la República Dominicana disminuye su déficit público, lo ha disminuido de 6.6 alrededor de 3%, y lo continúa disminuyendo de 3% a 1.5%, y esto le permite comenzar a reducir la deuda pública, ese le da un mensaje inmediatamente a los agentes económicos de que la República Dominicana tendría ya un superávit primario. ¿Eso qué significa? Que cuando uno toma la posición fiscal dejando fuera los pagos de intereses, que representa 2.9% del PIB, si deja eso fuera, la posición fiscal ya es de un superávit. Y eso le permite a la República Dominicana entonces comenzar a pagar lo que es una parte del capital y a comenzar a desmontar la deuda. Así que República Dominicana pudiera también mejorar su calificación crediticia si mejora su posición financiera de parte del sector público, y al mejorar su posición financiera de parte del sector público, esto se traduce en una reducción del nivel de deuda pública. Si esto se logra, entonces los agentes económicos pueden percibir con menos riesgo la República Dominicana y en consecuencia esto pudiera lograr una reducción de lo que es el nivel de riesgo. Al disminuir el nivel de riesgo, mejora el nivel de calificación crediticia del país. Al mejorar el nivel de calificación crediticia, entonces esto le ayuda a que en vez de pagar 200 puntos básicos adicionales, producto de la mayor restricción de política monetaria que se va a estar registrando desde el año 2015 al año 2017 en los Estados Unidos, pues esos 200 puntos básicos que se espera que se incremente la tasa de interés de los Estados Unidos, pues no se incrementará en toda su magnitud en la República Dominicana, sino que se pudiera incrementar en menos. Todo va a depender de qué tanto República Dominicana pueda mejorar su calificación crediticia. Otro punto que hay que tener en cuenta es el sector eléctrico. República Dominicana manda malos mensajes a los agentes económicos internacionales, a los inversionistas, cada vez que sale que hay 800 millones, que hay 900 millones de dólares de deuda que se han acumulado en el sector eléctrico porque hay un déficit que representa casi 2% del PIB. Con ese tipo de mensajes, obviamente que se le manda un mensaje de riesgo a los inversionistas, y al mandársele ese mensaje de riesgo, esto hace que exijan un mayor aumento o un mayor nivel de tasa de interés. Y para esto, entonces, evitarlo, ¿qué hay que hacer? Pues comenzar a reducir el déficit del sector eléctrico. ¿Qué hay que hacer para reducir el déficit del sector eléctrico? El gobierno está haciendo una parte, que es estableciendo pues nuevas plantas con un combustible que le va a permitir generar más barato que lo que estaría regularmente produciendo en términos de generación eléctrica en el país. Y esto obviamente que va a ayudar a reducir el déficit del sector eléctrico. El otro punto que hay que señalar es que además de reducir el precio de generación, hay que tratar de mejorar los índices de cobranza. República Dominicana no puede continuar con pérdidas superiores al 30% en el comercio de la electricidad.
eso representa una pérdida enorme, eso implica unos déficits que en términos del PIB representa casi 2% del PIB, son más de $1.000 millones, 1.200 millones de dólares, y así no va a mejorar la posición del sector eléctrico, financiera del sector eléctrico. Hay que tratar de mejorarlo, hay que mejorar la cobranza, hay que reducir el precio de generación, y si esto se hace, a mí no me cabe la menor duda de que mejoraría la calificación crediticia de nuestro país. Y al mejorar la calificación crediticia, esto favorecería poder ir a los mercados de capitales, aun cuando los Estados Unidos aprieten los controles monetarios y suba la tasa de interés 200 puntos básicos de aquí al año 2017, pues República Dominicana pudiera experimentar un incremento de la tasa de interés, pero en vez de ser a 7.3%, la tasa de interés de los bonos soberanos, que pasarían de 5.3 a 7.3, en vez de ser a 7.3, pudiera subir únicamente a 6.8%. Ahí están las recomendaciones que le estamos haciendo a las autoridades desde aquí, desde Tecnopol. Vámonos a la pausa.